buenas tardes, tengan todas y todos. Quiero darles la bienvenida a este espacio virtual de encuentros. Nosotros somos Artillería Escénica, una organización encaminada al registro, producción y difusión del arte escénico actual en México. Yo soy Anik Pérez y estaré junto con ustedes acompañando a nuestro invitado de hoy. También están con nosotros de manera remota y en diversos estados de la República. Bueno, estamos Víctor Emanuel Reyes Camacho, Carlos Cámeras, Miguel Ángel Ortiz, que actualmente cuenta con el apoyo del CEIDA, del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo de las Artes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y gracias al cual en buena medida estamos realizando este segundo ciclo de entrevistas Escena México Contemporáneo, una mirada al norte. ¿Cómo les va? Bueno, nosotros estamos muy emocionados porque esta tarde nos acompaña un creador desde Tamaulipas, que ahora no está en Tamaulipas. Él es investigador teatral y dramaturgo, y por si fuera poco, es director de Teatro para el Fin del Mundo. ¿Han escuchado de él? Ángel Hernández, bienvenido a este espacio teatral virtual. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder de tan buena manera a participar con nosotros. Oigan, pues si quieren, como siempre, a forma de introducción, comenzamos con la semblanza de Ángel para ir rompiendo el hielo y que el público que nos observa, quienes no lo conocen, sepan un poquito más de qué va tu trabajo, y que los que están por ahí comiencen a mandar sus preguntas para que al final Miguel nos las pueda compartir. ¿Estás listo, Miguel? Sí, claro que sí, Anikis. Pues vamos a ver la semblanza de nuestro invitado. Ángel Hernández, investigador teatral y dramaturgo, director de Teatro para el Fin del Mundo, programa de intervención y ocupación escénica de espacios en ruina condicionados por la violencia. Ha caracterizado su trabajo por la aplicación de acciones documentales en países que han resistido conflictos armados durante los últimos años, como Vietnam, Camboya, Marruecos, Bosnia y Herzegovina, Japón, la India, Afganistán, Kosovo, Franja de Gaza, Ucrania, Polonia y México. Es acreedora al Premio Nacional de Dramaturgia Altair Tejeda de Tames 2011, con la obra Aproximación al interior de una ballena, y al Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2012, con la obra Padre fragmentado dentro de una bolsa, misma que es acreedora al Premio del Público y el Jurado en el Festival Alemán Heidelberg Stückmarkt en 2015. Desarrolla el proyecto Haiku del Derrumbe, que comprende una intervención escénica a la planta nuclear de Fukushima, luego del terremoto ocurrido en Japón durante el año 2011. Las novias del opio en el país de Afganistán, becado por el programa Iberescena. El espacio del exterminio, en relación al exterminio judío en los campos de concentración de Auschwitz y la zona perteneciente al gueto de Varsovia en Polonia. Durante 2016 lleva a cabo Crónicas desde el exilio, entre comunidades sobrevivientes de la zona de exclusión cercana al reactor nuclear de Chernobyl, Ucrania. En 2017, auspiciado por el Teatro Münchner Kammerspiel y el Goethe Institut, realiza el programa Lectura de los Éxodos, recorriendo las zonas fronterizas de Turquía, Grecia, Macedonia, Honduras, Nicaragua y El Salvador, junto a refugiados desplazados por la guerra de Medio Oriente y migrantes centroamericanos. En 2018, Mi Sarajevo, programa de dramaturgia documental entre sobrevivientes de la guerra en Sarajevo, Bosnia y Nakba, plataforma de investigación, acción e instalación relacional sobre arquitectura, simbología en Palestina. Ha aplicado también programas relacionados a procesos de intervención escénica sobre la memoria de atentados ocurridos en los casos específicos del incendio al Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, con el proyecto Oxígeno, la tragedia de la discoteca News Divine en la Ciudad de México con el proyecto Construcción de Salidas Emergentes. La circunstancia actual en los llamados centros de detención, tortura y exterminio durante las dictaduras militares en Argentina, específicamente en relación al conocido Garage Olimpo con ensayo mínimo sobre la superficie, y Arden papeles en vez de niños en relación al incendio de la guardería ABC en Sonora, México. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA.
Ahora sí, ya estamos listos para arrancar con el... Bueno, antes de arrancar, ni siquiera los dejé ni saludar ni nada, perdón. Saluden, Sí. muchachos. Hola, hola, ¿qué tal, Ángel? Pues muchas gracias por la entrevista. Y nosotros pues vamos a desaparecer para que te quedes con Anik y puedan charlar un poquito. ¿Vic quiere decir algo? Yo solo me gustaría decirle al público que nos ve desde ahorita, quédense, va a estar muy bueno y es un creador muy interesante con un acervo muy locochón. Tal vez no es la palabra muy adecuada para mis compañeros maestros aquí presentes, pero me parece que su trabajo es así alucinante. Totalmente de acuerdo. Pues venga, arranquémosle pues. Venga. El primer bloque, Ángel, va de formación e influencias. Entonces, cuéntanos qué es lo que ha determinado tu quehacer escénico, cuáles son tus influencias o qué momentos te han marcado y determinado como creador. Bueno, yo comienzo a la edad de 7 años a trabajar en una serie de procesos escénicos en la compañía teatral de mi padre, que es Teatro Bocana, que en Tamaulipas comienza a generar no solo una cultura del teatro, sino un movimiento que se vuelve al paso de los años bastante significativo para generaciones posteriores. A partir de ahí me parece que mi necesidad por explorar específicamente en contextos de violencia comienza a desarrollarse de una manera mucho más activa, se aleja de los teatros, eh, se aleja también de la complacencia, un poco de determinar una cierta estructura a partir de un cierto nivel presupuestal, un público específico que asista a una sala y nos vamos a la calle a tratar de generar una serie de procesos que nos parecía importante en ese momento que pudieran tener un sentido mucho más coyuntural en cuanto a la capacidad del teatro por generar procesos de cambio social. Me parece que en ese momento una de las influencias que se volvieron más significativas en mi trabajo estuvo vinculada estrechamente con la metodología de Eugenio Bárbaro. Creo que fue un parteaguas que nos abrió también un panorama desde la posibilidad de generar encuentros comunitarios que posibilitaran estrategias de resistencia colectiva. A partir de ahí, creo que más adelante se comienza a generar ya, digamos, un proyecto mucho más asimilado en la necesidad de funcionar como un sistema de intervención en espacios públicos, en un principio, que no necesariamente estaban, como te decía al principio, al servicio de un resultado o una forma de mostrar, digamos, que el producto escénico, sino de experimentar a partir de los procesos. Okay. Era un sistema de experimentación continua que se ejercitaba y que se fortalecía en la medida en que se probaban diferentes espacios, diferentes sectores de la comunidad y diferentes estéticas también dentro de la estructura de intervención que elegíamos. Me parece que en ese sentido, esa primera etapa que fue de 1997 al año 2003 fue bastante significativa y habría que decir que estuvo también apoyado de manera bastante decidida por grupos jóvenes que así como yo estábamos en una voluntad muy clara de asumir los riesgos que tenía que ver con la necesidad de generar una teatralidad en ese contexto, que es Tamaulipas, apenas iniciando ya digamos que el periodo de violencia más álgido que se vivió después, pero con una convicción que me parece que es muy importante de generar procesos que investiguen el espacio público y que a partir de ahí puedan generar poéticas comunes que representan alianzas también con diferentes
colectividades, expresiones, lenguajes, disciplinas. Órale, qué interesante. Porque además estás muy jovencito. Sí, eres muy joven y tienes como un compromiso muy impresionante que, bueno, ya nos haría falta a muchos, pues. Pero sí, qué interesante, Ángel. Oye, ¿cuáles son las condiciones del teatro en tu estado? O sea, directamente, bueno, es que, bueno, no, sí, empecemos por ahí y luego nos vamos como hacia, si quieres, hacia los lugares a donde te has ido a hacer teatro de esta forma, ¿no? ¿Cómo son las condiciones? ¿Qué tan difícil es producir? ¿Cuál es la relación entre con las instituciones públicas? ¿Cómo se gestionan? Eh, Cuéntanos un poquillo. Bueno, las condiciones desde lo institucional son deplorables en la Sí. mayoría de los estados de este país. En realidad, lo que llama la atención es que buena parte de las colectividades dedicadas al teatro han comenzado a buscar caminos de autogestión, que particularmente es a nosotros lo que nos interesa, porque creo que no existe ninguna posibilidad de que se pueda generar una transformación de la cultura por medio de las instancias, sobre todo dependiendo de las estructuras de gobierno. Me hace más sentido que las propias colectividades comiencen a generar procesos de autonomía desde la posibilidad de generar una estrategia para poder producir sus propios proyectos y para poder también generar una posibilidad que se vuelve como muchísimo más dignificante dentro del proceso de creación, que atiende a sus propios intereses, a sus propias necesidades, a sus propias formas de lucha. Y eso no es solamente una expresión que pueda reflejarse en el estado de Tamaulipas, sino en buena parte del país y de Latinoamérica. Hay un gran movimiento que ha venido empujando esa capacidad autogestiva y que se vuelve un movimiento legítimo, que parte de principios muy sólidos, de procesos muy particulares de investigación, de trabajo, de tratamiento escénico, y que no tiene que agradecer además, ni tiene que ponerse al servicio de un sistema corrupto como el que se vive en México, que además está capitalizado por ciertas líneas de acción muy particulares, amén de la corrupción que pueda moverse dentro del aparato burocrático de estas instituciones. Nosotros saludamos con agrado que ese esfuerzo no solo sea por parte nuestra, como Teatro para el Fin del Mundo, sino de muchos otros colectivos que han venido tratando de dignificar la práctica teatral desde la posibilidad de autogestión y la no dependencia institucional. Por otro lado, creo que también existe una negociación continua con diferentes posibilidades de entender la práctica desde los procesos que se pueden generar, ya sea en formatos como dentro de las salas independientes, formatos que eligen el tratamiento del espacio público, como nosotros decimos al principio, y formatos como el nuestro que están mucho más interesados en generar procesos de intervención en espacios en ruina, lo cual no es una casualidad, podemos platicar más adelante de forma mucho más amplia, pero que comienzan a diversificar un movimiento, que comienzan a tener enfoques distintos frente a la realidad que está viviendo. Para mí, absolutamente todas las expresiones son válidas. Creo que hay también una necesidad muy puntual de generar vínculos de colaboración interna o externa, es decir, dentro del Estado o fuera del Estado. Nosotros
pues particularmente nos hemos interesado por generar vínculos con comunidades que atraviesan procesos de resistencia social, generalmente condicionados por circunstancias de violencia. Y a partir de ahí hemos también tratado de ampliar una negociación, tanto reflexiva, sobre lo que ocurre específicamente en Tamaulipas. Es decir, hemos tratado de interrogar al mundo con una serie de prácticas para tratar de ayudarnos a entender cuáles son las formas de resistencia que existen en un estado determinado por el crimen, por la corrupción y por una historia que se ha visto los últimos años con los gobernadores del estado. Han venido saqueando de manera significativa no solo los recursos del Estado, sino la dignidad de un pueblo que no merece tener esos traidores enfrente diciendo que son los representantes de una comunidad. Entonces, ahí creo que se pueden abrir otros espacios muy importantes de generar autonomías, de generar maneras de identificar la práctica, no solo de manera específica, sino de forma abierta y diversa en cualquier contexto del mundo en el que se encuentre una expresión que se relacione con la injusticia o con la capacidad de resistir esos escenarios de violencia. Para nosotros es de vital importancia poder escuchar. Se trata de un movimiento que gestiona espacios condicionados por la violencia y el abandono para que otras colectividades puedan generar prácticas teatrales. En ese sentido, no somos una compañía que produzca teatro, ¿no? Pero si lo fuéramos, quizás la respuesta sea esa. Es más, aunque no lo fuéramos, siendo este colectivo que de alguna forma se interesa en la investigación de la ruina como una plataforma que permita vincular procesos de teatralidad y resistencia, la mayoría atravesados por el activismo. Con el recurso humano y la colaboración que tenemos de forma voluntaria, continua y siempre solidaria de parte del colectivo que trabaja dentro, y de todas las colaboraciones que hemos recibido por parte de diferentes colectividades de México y el mundo, me parece que el presupuesto estaría rebasado. Es gente que ha asumido una condición que no se basa en el altruismo. Ojo, también me parece que eso ha sido uno de los puntos fundamentales de la conciencia de la práctica, sino en un compromiso verdadero que incluso me parece que ha venido poniendo en riesgo, en la mayoría de los casos, la condición humana y colectiva de estas prácticas. Asimismo, te podría decir que a partir de la desaparición de nuestros compañeros Fernando Landeros, Jorge Olivo y Omar Vázquez, hubo una transición muy importante al interior de los sistemas y los protocolos de seguridad colectiva para permitir que esta práctica, más que volverse legítima o más que tratar de posicionarse como una práctica que tiene que ser considerada como un derecho, es decir, contrario un poco a la idea de que lo teatral debe ocurrir en los teatros, la gente sale a las calles a tratar de generar procesos, se encuentra asumiendo un riesgo que puede pagar con las consecuencias, que puede pagar con su propia vida, la privación de su libertad. Es decir, más allá de tratar de defender ese derecho, lo que nos parece importante es que esas prácticas puedan continuarse en un escenario que por lo menos permita la seguridad
y la dignificación para las personas que la practican. Y esa seguridad obviamente no la va a ofrecer el Estado. Y es una seguridad que nosotros nos tenemos que procurar porque lo que nos importa es seguir. Lo que nos importa es seguir tratando de defender la posibilidad de coexistir con la teatralidad que elegimos y la forma de buscar maneras de entender la realidad que estamos viviendo. Pero es que no sé, me surgen como muchas preguntas. O sea, ustedes llegan, toman los espacios, se apropian de ellos. No nos apropiamos de ellos en realidad. Lo que hacemos es un proceso de investigación previa sobre las condiciones estructurales del espacio, sobre las condiciones del archivo que el espacio puede ofrecernos en cuanto material documental, generación de memoria, rastreos, testimonios. Y luego de eso iniciamos como un proceso que quizás es el más complicado, que es el de tratar de disponer el espacio para que pueda tener las condiciones de ser intervenido por otra colectividad. En todo esto no existe un permiso, digamos, legal que nos pueda amparar dentro de cierto marco jurídico. Lo que hemos intentado es tratar de hacernos responsables un poco de esa condición que nos empuja a pensar que son espacios que tienen también el derecho a cambiar su condición. Absolutamente. No desde la recuperación, ni total ni parcial, sino desde la posibilidad de que puedan buscar una trascendencia crítica. Es decir, que la generación de estos procesos puedan resignificar la condición de la ruina. Porque tampoco nos dedicamos a restaurar espacios, ni nos parece que sea lo ideal. Y al final no es el objetivo, ¿no? Claro. O sea, el objetivo es el proceso, la investigación y lo que sucede en torno a eso. Exacto. Entonces, obviamente, esto en términos legales se llama, pues, allanamiento de morada, ¿no? Y es un delito que se castiga con la cárcel. ¿Cuáles han sido las posibilidades que se abren frente a este tipo de prácticas para buscar formas de amparar a estas colectividades que, por ejemplo, en el marco del festival que realizamos anualmente, pasan una semana trabajando de forma continua en estos sitios, sabiendo que no hay ningún tipo de seguridad legal que pueda ampararlos en un momento de riesgo? La defensa del espacio y la defensa de lo que comprendemos que somos nosotros como ciudad. Si esas ruinas que han quedado ahí prácticamente al servicio del olvido representan la memoria de una comunidad que somos nosotros y nosotras, entonces nos hacemos cargo de esa pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de buscar una trascendencia crítica que pueda pasar por escenarios de cuestionamiento, de reflexión, de diálogo comunitario, que aperturen nuevas posibilidades para que estos espacios puedan generar una ruptura entre la estructura de productividad que garantiza que un espacio debe servir porque sirve, porque es un comercio, porque está al servicio público, porque genera ingresos y porque está reglamentado dentro de esta estructura evidentemente legal, que lo sigue considerando un espacio público. Pasa lo mismo con la gente. No es por generar una comparación entre el espacio y las personas, pero prácticamente cuando dejan de servir al Estado son desechadas. Claro. Y un poco pasa esto mismo con los espacios, y me parece que ahí hay una posibilidad de reconocernos frente a las preguntas que en algún momento se han vuelto necesarias
en una instancia de resistencia colectiva frente a lo que queramos o entendamos que es importante defender. Wow, wow, wow. Bueno, se me eriza la piel de... Bueno, sigamos. Para los que están siguiendo la transmisión, recuerden que al finalizar los bloques les toca a ustedes hacer comentarios, preguntas o participar de forma activa a Ángel. Así que si tienen algo que decir, ahora es cuando, porque está con nosotros Ángel y después pues solo podrán mandarle un mensaje. Y bueno, pues Miguel nos ayudará a darle seguimiento a esto. Ángel, antes de continuar con el siguiente bloque, cuéntanos cómo podemos enterarnos de lo que hacen. O sea, dónde es que tenemos, o sea, sí, cómo seguimos el trabajo, cómo revisamos, cómo nos unimos, cómo nos sumamos, cómo se puede apoyar, o sea, todo. Cuéntanos. Bueno, abrimos una plataforma que es justo la que estaban mostrando hace un momento, que es la plataforma de la página de Teatro para el Fin del Mundo. Ahí pueden hacer llegar sus preguntas, sus solicitudes de colaboración. Generalmente lo que hacemos es presentar un poco el programa que estamos desarrollando. Actualmente nos preparamos para la conmemoración de los 10 primeros años de Fin del Mundo. Vamos a estar generando una serie también de procesos relacionados con la investigación, pero también con sistemas formativos que estamos ya compartiendo con algunas universidades del país. Una memoria documental sobre los 10 años de actividad que ha tenido el programa y los preparativos para la presentación del festival que se llevará a cabo en agosto de este año. Y bueno, todo eso lo pueden ver desde la página de www.teatroparaelfindelmundo.com y además también en las redes sociales, que estamos ahí, igual como TPM. Perfecto. Pues, bueno, ya empezamos un poco a hablar de herramientas y procesos. Bueno, no un poco, sino un mucho. Siento que los procesos son lo que dictan como un poco su quehacer. Pero cuéntanos qué onda con Teatro para el Fin del Mundo, cómo es la organización, ahondemos un poco si quieres en procesos. Sí, háblanos del proyecto, pues. Ya. Bueno, el proyecto comienza como un festival anual y después amplía la perspectiva del tratamiento hacia la estructuración y el diseño de un programa que contempla fases formativas, de intercambio, de creación, de residencias y de exposición pública, ¿no? En ese sentido, creo que el proyecto ha venido generando una serie de colaboraciones vitales y creo que pues prácticamente obligadas para poder mantenerse siendo un espacio pues, abierto, plural, inclusivo, en donde pues, la mayor parte de estas prácticas ocurre con creadores de México y del extranjero. El proyecto se enfoca de manera determinante al estudio, al tratamiento de la ruina, particularmente en condiciones de abandono y vinculada a contextos de violencia. Esto, bueno, ha abierto una serie de prácticas a lo largo de 10 años que han sido muy significativas. Actualmente estamos implementando también proyectos de investigación dramatúrgica, específicamente con diferentes colectividades. Nos ha interesado generar una metodología que pueda aplicarse específicamente a este tipo de teatralidades, desde el entrenamiento, desde la formación, desde la dramaturgia, el diseño de espacio, el diseño sonoro, el diseño de iluminación, específicamente para espacios en línea. Quiero decir, es un proceso que me parece que amerita una
revisión minuciosa frente a las condiciones específicas que estos espacios ofrecen y sobre todo, pues lo que decía hace rato, una posibilidad de generar protocolos de seguridad interna para la gente que se encarga de llevar a cabo estas prácticas, que se ha vuelto una condición prioritaria. En este momento, obviamente, no estamos dejando de lado, sino que al contrario, nos ha importado incluso más que lo... ¿Cómo se puede ofrecer un sistema de seguridad que no necesariamente, que me parece que también sería imposible, garantice que toda la gente que esté involucrada en estas prácticas pueda tener la seguridad de salir viva, pero que por lo menos sí pueda contar con un seguimiento de localización, de identificación de las prácticas, de revisión de los contextos antes de llegar a generar estas prácticas y de protección, de cómo podemos articular procesos que nos ayuden a protegernos entre nosotros mismos, tomando en cuenta que estamos ante una estructura criminal, terrorismo de Estado, prácticamente, donde no hay divisiones ya de bandos, y prácticamente el crimen organizado es el Estado, si hablamos de un narcoestado, que en ningún momento puede ser confiable para ningún tipo de práctica que tenga que ver con ciertos parámetros de seguridad, ¿no? Sobre todo en los estados más violentos de este país. Entonces, pues la posibilidad es la protección interna, la protección que nosotros y nosotras podemos tratar de procurarnos. Es el punto más duro, ¿no? Podría hablarte de otros temas que tienen que ver con los sistemas metodológicos que se han venido generando desde la técnica, desde la práctica, desde la estética, los lenguajes, las poéticas, pero creo que antes de eso queremos de alguna manera asegurar que esta práctica pueda llegar a ser una práctica dignificada por la seguridad, ¿no?, de quienes estamos involucrados en ella. Ok, muy bien. Oye, un poquito antes me comentabas que pues justo no es casualidad intervenir espacios en ruina, que podíamos ahondar un poco por ahí. ¿Quieres? Sí, claro. El punto principalmente pues tuvo que ver a partir del año 2012, donde hay un recrudecimiento de la violencia que pues lleva prácticamente al exilio a muchas familias que se encontraban viviendo en la zona del sur de Tamaulipas. A partir de ese momento, bueno, lo que nosotros pensamos que podía de alguna manera ayudarnos a entender ese proceso fue repensar la ciudad, ¿no?, o repensarnos a nosotros y a nosotras como ciudad. Y uno de los puntos claves pues era justo que estábamos dentro de una circunstancia de riesgo permanente, la gente no salía, me parece que fue peor que el confinamiento que pasamos con el COVID-19. Una circunstancia en donde no había posibilidades de expresar de forma libre, cómo las capacidades del miedo comenzaban a generar una serie de preguntas sin respuesta. Y a partir de ello comenzamos a hacer una serie de recorridos por la ciudad en donde identificábamos que muchos espacios habitacionales habían quedado prácticamente en abandono, consecuencia de este exilio casi masivo que se dio entre el año 2010 y el año 2014. Y también muchos sitios en donde habían ocurrido crímenes, explosiones, incendios, detonación de artefactos explosivos. Y pensamos que estos espacios podían, de alguna forma, servir como interrogantes frente a la condición de una teatralidad que pudiera desarrollarse, justo generando una plataforma de seguimiento, de investigación, que cuestionara, pero también ayudar a entender las posibilidades de resignificación que podían tener.
Y así comienza el proyecto de una manera muy intuitiva, tratando de privilegiar estas prácticas y tratando también de buscar la forma de que estos espacios se volvieran memoriales, vivos, en donde la gente pudiera tener acceso también a un cierto diálogo comunitario frente a la realidad que están atravesando y que no podía expresar de forma abierta, dadas las condiciones de violencia a las que nos enfrentábamos. Pudiera parecer que fuera peor hacerlo en un espacio expuesto, ¿no? En un sitio en donde prácticamente coincidíamos de manera pues bastante riesgosa con las prácticas que el mismo crimen organizado llevaba, que elegía justamente como nosotros espacios en abandono para tener casas de seguridad, para llevar a cabo secuestros, almacenamiento de drogas, de armas. Y esa coincidencia me parece que fue la parte que significó un proceso de transición dentro del proyecto. Porque no queríamos escondernos. Claro. Parecía que en la medida en que nosotros intentáramos resguardarnos de esa posibilidad de abrir un diálogo comunitario que incluso pudiera defenderse a sí mismo como parte de una práctica legítima, necesaria, obligada, aunque de por medio viniera también la muerte o la desaparición. En esa medida estábamos buscando una forma de sobrevivir. Y ahí se dan cruces importantes, ¿no? Ahora viéndolo en retrospectiva, 10 años no parecen nada, pero en realidad han venido significando una serie de cuestionamientos y de maneras de entender la práctica desde la posibilidad de sentirnos en un riesgo permanente que se ha venido asumiendo no necesariamente desde el valor, porque creo que todos tenemos miedo y es una cuestión que directamente ha fortalecido también el proceso. Si nos consideramos un movimiento vulnerable, no somos un movimiento armado, ni tenemos tácticas militares ni de guerrilla como para tratar de dar frente a un aparato tan perverso, evidentemente respaldado por el Estado, que es el narcotráfico en México. Es una lucha imposible, es una lucha que incluso nosotros nunca hemos querido asumir, y aunque tuviéramos las posibilidades, me parece que no podríamos librarla, no quisiéramos librarla. Aquí el tema principal es cómo poder encontrar estrategias que permitan que estas realidades puedan sobrevivir dentro de su propia naturaleza, sus condiciones, sus enfoques, sus estéticas, sus poéticas. Cómo asegurar que este diálogo pueda abrirse, dignificar esta práctica, que se vuelva reconocible y que toda esta bola de gente al final, políticos, asesinos, por igual, puedan llegar y entender que eso tiene el derecho de existir también en un país que se jacta de ser completamente libre, parcial e incluyente, ¿no? Eso, me parece que ahí fue donde entendimos que sí queríamos que se dieran cuenta que estábamos ahí, pues, ¿no? Que no queríamos escondernos, que no queríamos tampoco encontrar mecanismos de protección que envilecieran la práctica por medio de la cobardía. Eso. Ay, muy bien, muy bien. Oye, y ¿cómo ha sido la pandemia? O sea, es como una cosa más, a lo mejor, no, a lo mejor pasó mucho, a lo mejor no pasó nada. Ha habido hallazgos, modificó de alguna forma su proceder. ¿Qué ha pasado en estos 2 años de pandemia? Pues mientras nos decían que debíamos quedarnos en casa, las inmobiliarias, o como mejor se les puede llamar, el cártel inmobiliario,
comenzó a generar una serie de demoliciones en buena parte de los sitios abandonados que se encuentran en la zona del sur de Tamaulipas, respaldadas actualmente por un bandido, que es el presidente municipal, que es Jesús Nader, que pues justamente cuenta con una serie, ¿no?, de protegidos, la mayoría de ellos son familiares, y que pues evidentemente pueden acceder con mucha facilidad a estos espacios, en su mayoría intestados, ¿no?, para confiscarlos y expropiarlos y demolerlos, y a partir de eso comenzar a construir en su mayoría, que es como la tendencia, edificios habitacionales. Entonces, cuando de pronto logramos salir, nos dimos cuenta que ya la mayor parte de estos espacios no existían. En su lugar había o un letrero de "se vende", o había una máquina que estaba haciendo su trabajo para poco a poco ir abriéndose paso y que pudiera dentro de algún tiempo comenzarse a edificar un condominio. Lo cual está bueno. Es decir, nos han vendido el sucio y falso sueño del progreso a partir de ciertos parámetros que tienen que ver con la modernidad, con la ciudad que los ciudadanos merecen, ¿no? Y en ese sentido, los espacios en abandono evidentemente son un símbolo de atraso, ¿no?, Que no habla bien del Estado. de ruina, evidentemente. Porque a un gobernante le gustaría que al momento de llegar a la ciudad que se encuentra gobernando, pues, se encuentre un cementerio de fábricas, una serie de espacios que son deplorables para poder entender la capacidad del progreso. Entonces, lo que sucede es justo la posibilidad de cambiar esa visión o las condiciones de la ruina, pues tiene que ver con algo que es completamente legible para la mayor parte de la gente, que, bueno, no sé si lo quiere hablar con eso, es porque no lo quiere, pero bueno, ahí lo que importa es justamente las proporciones de la tierra. O sea, la lucha por la tierra ha sido, pues, la lucha generacional más importante en la historia de la humanidad. La lucha por los territorios. Entonces, no es la construcción de abandono, es lo que vale el terreno donde está esa construcción. Y la forma en cómo se ha venido entendiendo este proceso es justo, bueno, pues ahora ya no vamos a continuar permitiendo que las ruinas invadan a esta ciudad progresista con claros vínculos de modernidad. Tampoco quiere ser Houston, ¿no?, desde hace un montón de tiempo. Esa es como la ciudad idílica, ¿no? Muchos piensan, los gobernantes de alguna manera lo van prometiendo. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de eliminarla, como demoliendo y construyendo. Y esa construcción, obviamente, pues, es una estafa maestra y una labor impresionante, y un empoderamiento de estas instancias criminales y asesinas para poder irse apoderando de la ciudad tal como hace el gobierno israelí en Palestina, ¿no? Se vuelven guetos, ¿no?, se vuelven colonos de una ciudad que no les pertenece y que al final, obviamente, el más desfavorecido pues, es el pueblo y es la gente como nosotros, ¿no? Estamos insistiendo en que la ruina debe conservarse, lo cual es completamente paradójico, inaccesible para ninguna buena conciencia, sobre todo si está capitalizada y determinada por el dinero. Muy bien. Oye, Ángel, antes de irnos a la interacción con el público, por favor, recuérdales a las personas que nos están viendo por aquí, ¿dónde encontramos tu trabajo? ¿Cómo seguimos el trabajo de Teatro para el Fin del Mundo? Sí, bueno, tenemos la página de Teatro para el Fin del Mundo, que es justo
teatroparelfindelmundo.com, y yo tengo un espacio en la web que se llama Archivo Entre Guerras, que pues intenta ser un espacio documental para poder archivar justo procesos de investigación que he realizado en diferentes lugares del mundo y en México. Y en donde se puede encontrar dramaturgia y archivos fotográficos, en video, de diferentes experiencias en zonas de conflicto. La página es www.archivoentreguerras.com. En esos dos sitios, generalmente es donde estamos depositando toda la información y se le puede dar seguimiento al trabajo que llevamos. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, para darle continuidad, nosotros somos Artillería Escénica, estamos tanto en Facebook como en YouTube y ahí pueden revisar las entrevistas realizadas previamente a distintos creadores de la escena contemporánea mexicana. Síganos, activan las notificaciones y no se pierdan a ninguno de nuestros invitados. Ángel, antes de comenzar, bueno, no es cierto, no hoy. Cuando nos llamamos, hablábamos de algún tema en el que tú quisieras profundizar, que quisieras abordar. ¿Quieres tocar alguno antes de irnos con el público? Sí, me gustaría solamente hacer hincapié en este proyecto que hemos venido generando a partir de la desaparición de nuestros compañeros. Estamos trabajando desde hace algunos años en una plataforma que permita tener por lo menos un sistema de localización para artistas urbanos, dentro de todas las expresiones que pueden entenderse y regularse e incluirse en este término. Es decir, no solamente artistas dedicados a la escena, sino a las artes en general, cuyo enfoque se encuentre en relación al tratamiento del espacio público. Tenemos un proyecto que se llama El Camino hacia TAR, que es pues, una iniciativa que surgió para poder vincular ciertos protocolos de protección y de información para artistas que se encuentren generando este tipo de prácticas en las calles de la ciudad, que se han visto vulnerados por los escenarios de violencia creciente en el país y que pues de alguna manera no cuentan con una posibilidad de tener acceso a la información de lo que sucede en cada uno de estos sitios y sobre todo en generar estrategias de protección colectiva. Si las invito para que puedan verlo, el proyecto se llama justo así, El Camino hacia TAR. Se puede encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Hay un blogspot que se llama justo igual, El Camino hacia TAR. Me encantaría invitarlos para que se sumen. Dentro de poco llegará a ser ya una ONG, que ha sido un proyecto bueno que nos ha costado muchísimo trabajo porque nos parece que ha sido muy, muy complicado lograr entender la forma de dignificar estas prácticas, ¿no? Y de entenderlas también como un proceso necesario dentro de la reconfiguración social que estamos tratando de cometer desde hace algunos años. Y sin embargo, bueno, la mayor parte de las puertas se han cerrado. Afortunadamente hemos contado con el apoyo valioso de muchos activistas, de gente de comunidad dedicada al tratamiento del espacio público de las artes, que nos han ayudado como a ir encontrando formas de volverlo pertinente, volverlo de alguna manera un derecho para cualquiera. Y no queremos que suceda otra vez lo que sucedió con nuestros compañeros con nadie más. Ese quizás sea como el punto central de esta iniciativa. En todo caso, véanlo, se llama así, El Camino hacia TAR. Hay una página, un blogspot, y están también las redes sociales del proyecto. Eso me gustaría.
Perfecto. Gracias. No, pues, al contrario, gracias a ti. A ver, ahora sí, Miguelillo. Perdón, que te hice aparecer y luego desaparecer. No, no te preocupes. De hecho, era una pequeña intervención antes de ir con el público. Pues bueno, a mí, bueno, es muy como a modo personal, sobre todo que yo creo que también puede ser interesante para la audiencia y para todas las personas que estamos interesadas en las artes escénicas. Obviamente trabajas con intervención de espacios, ¿no? Espacios centrados o sumergidos en la violencia, pero no lo haces solamente aquí en México, ¿no? Entonces me gustaría tal vez profundizar un poquito, no sé si quieras compartirnos un poco de, de estas experiencias que has tenido en otros países, en otras latitudes y ver qué diferencias y qué similitudes hay entre lo vivido en Tamaulipas, sobre todo con Teatro para el Fin del Mundo. Me parece que después hubo Teatro para el Fin del Mundo en Latinoamérica, ¿no? Hubo varias colaboraciones con varios países en Latinoamérica, pero bueno, no solo Latinoamérica, ¿no? También Europa, bueno, realmente has estado prácticamente todo Vietnam, todo, en muchos lugares del mundo realmente, ¿no? Y, y eso tal vez podrías compartirnos un poquito más estas experiencias de viaje que has tenido con relación a la violencia y al tratamiento de los espacios que han sido modificados por esta violencia y cómo se viven, cómo se renuevan, cómo se intervienen estos espacios. Eso en Claro. principio, ya, después regresamos ya a a la interacción con el público. Vale. Gracias. Sí, de nada, claro que sí. Bueno, justo después del primer festival nos propusimos hacer un proyecto de investigación en países que se encontraran o en algún proceso de la historia pues, hubieran pasado por procesos de violencia, ya sea por medio de las guerras o de los desastres naturales, o del terrorismo de Estado o de los conflictos internos. En todo caso, lo que importaba era tratar de investigar las estrategias de resistencia comunitaria que se habían activado frente a esos escenarios de riesgo. Nos interesaba traer esa experiencia a México, de manera de entender o de por lo menos aproximarnos a un entendimiento que nos ayudara también a generar un proceso dentro de la situación que estábamos viviendo. A partir de esta idea, bueno, abrimos ahí una serie de prácticas, principalmente desde la dramaturgia, pero también del ensayo, de la investigación documental, del registro testimonial, de objetos, de espacios. Claro. Y comenzamos en Vietnam en el año 2013. El primer proyecto fue ahí, hacer una investigación acerca de justo los hijos que habían sido procreados durante el conflicto entre soldados norteamericanos y mujeres vietnamitas, que actualmente son considerados hijos de la basura y no tienen ningún tipo de figura legal frente al Estado. Y luego de Vietnam comenzamos a hacer investigaciones también en zonas cercanas, como en Tailandia, en Camboya, en el caso muy particular del femicidio por parte de los Khmeres Rojos. Fue uno de los femicidios de más altas proporciones en la historia. En la India, sobre procesos de organización colectiva. Y después de eso, continuamos ya con una secuencia que no paró hasta hace un poco antes de la pandemia, que nos llevó a recorrer Japón, frente a la circunstancia que había determinado el terremoto, el tsunami y el desastre nuclear de Fukushima, donde se hizo una investigación testimonial también de la gente que había sido evacuada, se imprimieron espacios por medio de haikus que fueron compuestos por poetas japoneses y mexicanos. Y luego seguimos en Ucrania, justo en la zona de extinción de Chernóbil. También tuvimos la oportunidad de hablar con gente que había sido evacuada
y se hizo una reconfiguración un poco de los imaginarios, ¿no?, sobre la catástrofe. El proyecto se llama Caja Chernobyl, es como un contenedor de ausencias, de diferentes materialidades que quedaron expuestas dentro de la zona de exclusión. Y luego hicimos un recorrido con refugiados de Medio Oriente, desde la frontera con Siria hasta Alemania, en donde también se hablaba acerca de las posibilidades de resistencia de estas comunidades, su derecho al tránsito, la manera de entender el exilio como una posición legítima, dignificante en el mejor de los casos. Luego estuvimos también en Palestina haciendo una investigación de campo, diferentes territorios en ocupación por parte del gobierno asesino de Israel, que prácticamente ha venido tratando de apoderarse no solo del territorio, sino de la dignidad de la gente. Un proceso de resistencia admirable, me parece que el más importante que yo he conocido en toda mi vida, por parte de un pueblo que se mantiene vivo gracias a esa capacidad de resistencia, ese amor por la vida y esa forma de entender que las posibilidades siguen encontrándose en la solidaridad, en la manera de generar vínculos afectivos y redes de apoyo. Y luego de eso hicimos un proyecto de investigación en Sarajevo, en Bosnia, en relación a lo que representó la guerra y el sitio específico de Sarajevo. Y este proyecto, bueno, nos llevó aproximadamente un mes de investigación. En fin, han sido como diferentes cruces que, en el mejor de los casos, lo que han venido proponiendo son alternativas de negociación con la violencia, ¿no?, desde diferentes prácticas y visiones. También estuvimos en Afganistán atravesando una temporada muy cruenta, una residencia pues, prácticamente forzada de menos de una semana, que se convirtió en, pues, en un proceso sumamente complicado de condiciones de desplazamiento dentro del país, una cantidad de circunstancias muy, muy delicadas que se abrían y que trajo, pues, en consecuencia el texto de Sweet Afganistán, que pueden ver en esta página que les estaba dando hace rato, la de Archivo Entre Guerras. En fin, todo esto creo que reconfiguró un imaginario, ¿no?, y una posibilidad de entender los vínculos que se han venido estrechando por medio de diferentes alternativas de resistencia común. Eso nos ha ayudado muchísimo a entender, o insisto, o aproximarnos a un entendimiento de las formas de resistencia que se están implementando en México frente al terrorismo de Estado, ¿no? Y como lo dije al principio, teníamos que preguntárselo al mundo. No teníamos la experiencia, en el caso muy particular del sur de Tamaulipas, fue una guerra que impactó de manera significativa. La comunidad no está acostumbrada a un escenario de crisis similar. La guerra nos llegó muy pronto, nos comenzó a generar una serie de procesos de dolor, de angustia, de cuestionamientos. Nadie está preparado para la guerra, ¿no?, quiero decir, pero en el momento en el que impacta a una comunidad, además tan pequeña como es Tampico, el municipio más pequeño del estado, que además, bueno, tiene una cantidad de antecedentes que se relacionan, pues, muy cercanamente con el turismo, ¿no?, la libertad, con la placidez de poder recorrer las calles, ir a la playa. Y todo eso se acabó de un momento a otro. Entonces creo que nosotros no alcanzábamos a dimensionar, ni a entender, ni a procesar lo que estaba pasando. Y esos ejercicios de investigación nos ayudaron mucho a tener enfoques o formas en las cuales se relaciona la resistencia solidaria de un pueblo frente a escenarios de exterminio similares a los que se viven en México con el narcoestado que vivimos. Qué interesante, Ángel. Muchas gracias. O sea, de verdad siento que podríamos pasar muchas más horas preguntándote cosas y compartiéndonos, pero se nos comienza a acabar el tiempo. Es muy enriquecedor y
la verdad es que me dejas prácticamente sin palabras, ¿sabes? Es, es muy, pues eso, es enriquecedor. Miguel, ven y salva. Así. Sí, pues podemos pasar a preguntas y respuestas con los espectadores. Eso podría ser. Venga. Realmente parece que la interacción es poca. Yo creo que tiene que ver también porque este Que ciclo, bueno, los domingos, los domingos todo el mundo está con su familia. sí, yo creo. Generalmente este ciclo lo hacíamos, el ciclo anterior lo hacíamos los lunes y cambiamos el horario a los domingos ahora. Pero bueno, no importa, de cualquier manera las visitas siguen estando conforme avanza el tiempo. Entonces, aunque no haya muchas interacciones, yo tengo realmente mucha curiosidad por tantas cosas, así que antes de pasar con el público voy a preguntar otra cosa. Perfecto. ¿Qué tal con el Festival de la Bestia? ¿Podrías platicarnos un poquito, profundizar un poco sobre este tema que también me parece súper interesante? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuáles fueron pues, las líneas directrices del proyecto? No lo sé. Bueno, el Festival de la Bestia surge en consecuencia del Festival Teatro para el Fin del Mundo. Lo que queríamos era ampliar un proceso de investigación sobre comunidades migrantes que no se quedara únicamente en el ensayo, tanto testimonial de la circunstancia, que ya de antemano sabíamos que se encontraba criminalizada y determinada por una serie de riesgos y de violencias y de abusos de los que eran objeto los migrantes que atravesaban por México para llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos fue, contrario a eso, tratar de abrir un espacio de diálogo que nos vinculara de forma mucho más estrecha en un ejercicio comunitario de intercambio. Y comenzamos a hacer una serie de intervenciones, inicialmente en la maquinaria del tren, ¿no? De hecho, por eso el festival justo llevó el nombre de Festival de la Bestia, porque hacíamos el festival en la maquinaria del tren, conocido como la Bestia. Y más adelante lo que nos interesó fue también ampliar la perspectiva de este espacio y buscar otras formas o alternativas de preguntarnos cuáles eran los vínculos que se mantenían entre las comunidades desplazadas que no tienen un espacio fijo, que se encuentran en tránsito, no regulado por una identidad legal, una ciudadanía, un permiso de estancia temporal en un país, y cómo estos espacios pueden activar ciertas condiciones de afectividad, ¿no? Porque ha sido un proceso de entender el tránsito prácticamente como una patria, como una ciudadanía. Y abrimos el espacio para hacer algunas búsquedas específicamente en casas de migrantes que se mantienen resistiendo, habría que decirlo de forma bastante valorable. Es gente que tiene un compromiso inigualable por esta causa, que ha sido amenazada constantemente, que está prácticamente sin presupuestos, ¿no? Reciben donaciones, van a pedir comida para tener el trabajo de las patronas, ¿no? Veracruz creo que ha sido como uno de los más localizables, pero además de ellas, pues existe una comunidad muy grande de voluntarios y de activistas que están generando estos procesos de dignificación para las comunidades migrantes. Y bueno, ahí fuimos a tratar de también generar prácticas que nos permitieran acercarnos un poco mucho más estrecho con ellos. Ese fue el Festival de la Bestia, el festival que tiene más emisiones incluso que Teatro para el Fin del Mundo. Me parece que llegamos a la 12ª edición. Comenzamos haciendo 3 veces por año el festival, era una locura. La mayor parte de las actividades, pues evidentemente estaban respaldadas por diferentes artistas que
se sumaban a una caravana y atravesábamos el país desde Tamaulipas hasta Chiapas, generando estas prácticas y buscando la forma también de vincularnos más allá de la posibilidad de presentar un programa artístico, sino también encontrando formas de colaboración, de estrategias de protección, de búsqueda, de apoyo solidario, de voluntariado, que también de alguna forma cumplimos en algún momento. Ese es el Festival de la Bestia, y habría que decir también, otra característica es que es multidisciplinario, entonces pues habría como otras alternativas, ¿no?, dentro de la práctica. Había danza, había teatro, había proyecciones cinematográficas por los vagones del tren, se generaron también muchos laboratorios, talleres de composición, escritura de cartas que después eran mandadas a los familiares, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Eran las comunidades que más índice migratorio mostraban, pero también de pronto comenzaron a llegar los haitianos, comenzaron a llegar los africanos, comenzaron a llegar los cubanos, y esto se desbordó, como se ha desbordado siempre. Esperamos hacerlo este año. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que se pueda lograr y continuar con el proyecto. Nos parece sumamente importante y necesario para nosotros mismos, porque si algo nos hemos considerado también es que somos migrantes en un territorio que pues, de alguna manera sabemos que no nos pertenece, pero que cada vez que nos damos cuenta tenemos el derecho a transitarlo, pareciera que sí. Claro que sí. Qué increíble, pues incansable, Ángel Hernández. Un montón de proyectos y un montón de proyectos interesantes. Vic, no seas tímido, si quieres ingresar, ingresa. Creo que lo está intentando, tal vez su internet está Aquí jugando la estoy, mala palabra. sí, es que me tengo que mudar porque si no, mi internet no funciona muy bien. A mí Múdate. me parece alucinante tu trabajo y maravilloso, pero a mí me gustaría saber dónde creció la semilla, o sea, cómo fue que dijiste, ay, mira, ese espacio de ahí que está bien jodido, me voy a hacer algo escénico en ese espacio y voy a pedir que me ayuden con eso. ¿Cómo te nació así? ¿Pasaste por el lugar y lo viste y dijiste, esto es muy interesante y creo que de aquí voy a jugar, o te sucedió algo y entonces trataste de sublimar? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con este espacio? Bueno, comienza un poco, como lo decía, a partir de esta situación del exilio que se dio en la ciudad. En realidad, nuestras pretensiones iniciales no fueron estéticas, es decir, no estaban condicionadas por la idea de hacer algún proyecto artístico en los espacios. Lo que nos interesaba era llevar un registro y a partir de ese registro ampliar una posibilidad de intervención por parte de otros colectivos que se interesaran en ello. Creo que ese también fue como un punto importante para no iniciar tratando de forzar un proceso artístico en el sitio. Más allá de que existe una fascinación inevitable, como tú dices, que pues, en mi caso ya es como muy, muy continua, ¿no? Pero mi interés, más allá de la posibilidad de generar un proceso relacionado con lo teatral, es un interés de archivo, de investigarlo, de mapearlo, de recorrerlo, de registrarlo. Recientemente estuve en Aguascalientes haciendo un recorrido con una amiga muy querida, con Tania, que fuimos a hacer un scouting a un barrio muy cercano a las vías del tren en Aguascalientes, y comenzaron a surgir espacios con una capacidad y una potencia que a mí particularmente me sobrepasaban, ¿no? Y que coincidíamos más allá de la estética, que tiene que ver con la ruina, que es de pronto fascinante o cargado de sentido para muchas personas. Había una manera también de dignificar la ruina a partir de un proceso que la pueda colocar en un espacio de encuentro colectivo. La ruina como refugio, la ruina como un resguardo, una trinchera, una forma de entender la realidad
económica y el sistema de conveniencia político que se vive en el resto de la ciudad, es decir, la Laguna como autonomía, ¿no? Un espacio que hasta cierto punto no es de nadie, o que sí es de alguien, pero ese alguien o está de vacaciones, o está muerto, o está lejos, o ya no le interesa. Entonces, en esos vestigios se crea una arqueología de uno mismo, ¿no? De lo que es la ciudad, de lo que somos nosotros como cultura, lo mismo que sucede cuando alguien hace una investigación arqueológica en un sitio específico, reconstruye la identidad, el pensamiento, las formas de relacionarnos, las formas del deseo, ¿no? De involucrarnos como personas que estamos vivas o muertas, pero que tenemos una pulsión muy clara en relación a nuestros espacios. Y bueno, con todo esto te digo, a mí lo que me sucede es principalmente el deseo de registrar estos espacios para que conformen una memoria. Porque más adelante todo eso seguramente va a desaparecer. Lo que vamos a tener, más allá del recuerdo, es pues la imposibilidad de acceder a una zona que nos corresponde como sociedad, como seres humanos, como personas. Entonces, bueno, así inició prácticamente, pero también debo decir que al momento de mostrar ese archivo, para los colectivos que participaban en los proyectos ya de creación escénica, que o se generaban a partir de una creación nueva, a partir del espacio, o eran proyectos producidos previamente que se adaptaban a las condiciones del espacio, lo cual era igualmente interesante que lo primero, ¿no? Generaba un shock así muy, ¿no? Tremendo entre el proceso, los integrantes, y se movían cosas muy, muy interesantes. Pues tenían un espacio, digamos, mucho más amplio de documentación para saber en qué sitio estaban parados, independientemente de que lo hubieran recorrido, que lo hubieran tratado de asimilar como un espacio específicamente al servicio de cierto lenguaje estético. Eso, y yo llevo desde hace mucho tiempo, bueno, eso también lo pueden encontrar en la página de Teatro para el Fin del Mundo. Hicimos una cosa que se llamó el catálogo de demoliciones, que justo registra los sitios demolidos que se fueron proliferando durante la pandemia. Pero también está el otro catálogo, que es el catálogo de espacios que todavía se conservan en pie. Y uno de mis proyectos, quizá un poco más serios, es el de generar eso, un catálogo de espacios abandonados, no solo en el sur de Tamaulipas, sino en una parte del país. Y que eso pueda, obviamente, pues tener alternativas de ser valorado, interpretado por parte de diferentes colectividades para la generación de procesos de resignificación pues, de las artes vivas. Ok, súper interesante. Realmente yo creo que podríamos pasarnos mucho, mucho más rato tratando de, de completar el mapa de lo que es la complejidad del trabajo que has realizado, porque pues realmente sí es muy, muy amplio y muy interesante también, ¿no? Y cada uno de los proyectos de los que nos has hablado tiene sus particularidades, sus especificidades que te detonan en la cabeza 200 preguntas, ¿no? Sí, Sí. exacto. A mí me gustaría saber qué le recomendarías a los nuevos o a los estetas que están integrándose al mundo escénico. ¿Cuál sería tu recomendación como creativo? La primera es que no crean en las instituciones. La segunda es que encuentren la forma de generar vínculos de autogestión que dignifiquen sus prácticas y que automáticamente, en consecuencia, las protejan. Y la tercera quizás sea que los procesos que desarrollen puedan tener un amplio sentido social. Creo que una de las necesidades prioritarias en este momento es seguir indagando y cuestionándonos sobre las alternativas de resistencia que tenemos como comunidad, y eso evidentemente se vincula de manera bastante cercana con un compromiso
desde lo social, ¿no? No hablo, como lo dije antes, de altruismo, ni de voluntariado, ni de ganar cierta autoridad moral dentro de estas prácticas. Hablo de una necesidad de cuestionamiento sobre el tiempo que estamos atravesando como sociedad frente a los escenarios de violencia, frente a la impunidad, frente a la injusticia y a un deterioro que se vuelve cada vez más angustiante, que tiene que ver con los cuerpos, con los afectos, con la gente que está padeciendo todo esto. Me pregunto cómo el teatro, sin que tenga la necesidad de reconstruir el tejido social o de representar una alternativa de transformación social, en ningún momento me parece que lo tenga, sí es un gran instrumento de cuestionamiento, es un gran instrumento de confrontación crítica, de procesos que pueden como ampliar una problemática desde alternativas quizá mucho más sensibles que nos den por lo menos la posibilidad de acceder a otra realidad que no sea esta que nos obligan a vivir. Y eso es autonomía. Una palabra me parece que yo les recomendaría ser muy autónomos en esas decisiones, cualquiera que fuera como su enfoque, su poética, su práctica, su manera de entenderse en el mundo. Eso en realidad creo que ya corresponde a cada uno, pero sí, la condición de que se pueda generar desde una libertad, desde un marco de justicia y desde una posibilidad de autonomía, me parece que es lo más recomendable, o lo que creo que puede ayudar más a generar procesos que involucren a la gente más allá de lo escénico, más allá de lo artístico. Claro, un hecho completamente social, ¿no? O sea, realmente social. Y a mí me encanta sobre todo el asunto del registro, la investigación, el análisis, la crítica, la memoria, ¿no? Que es creo, una parte sumamente importante porque la memoria viva de los espacios destruidos, o sea, está ahí, la vemos. Y que haya una posibilidad de modificarlos desde el arte me parece extraordinario. Y que tal vez después en un movimiento social mucho más amplio, donde tal vez, ¿no? El gobierno pueda involucrarse para recuperar esos espacios y hacer que sea nuevamente espacios sociales o de la sociedad, o sea, devolverle a la sociedad pues, esos espacios que al final de cuentas fueron destruidos también pues, por políticas de Estado, ¿no? Podemos decir. En algunos casos, ¿no? En otros, pues es por violencia, por narco, por todas estas cosas. Qué bárbaro, Ángel. No, pues la verdad es que yo ya estoy todo atarantado con tanta información. Súper, súper bonito, ¿no? Muchas Bueno, gracias. creo que sí, creo que es, bueno, bonito no sé si es la palabra correcta. Muy interesante, ¿no? Muchas Más gracias. bien. Y pues bueno, ojalá y a todas las personas que pues nos están viendo ahora en este momento, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algo que quieran compartir, hacerle llegar a un comentario a Ángel, pues es el momento porque ya estamos en la recta final de la entrevista y bueno, solamente vamos a interactuar un poco con las Tenemos un par personas. de comentarios, ¿no? Son pocos realmente, pero si hay alguien que todavía quiera eh, pues decir algo, preguntar algo, este es el momento para que nuestro invitado Ángel Hernández pueda responder a sus preguntas. De entrada, pues leo los dos comentarios que tenemos, a ver si alguien más se anima y quiere preguntar algo sobre todo lo que hemos hablado el día de hoy. Jorge Luis Roldán dice muchos saludos desde Pachuca. Saludos, Jorge. Y Patricia Castillo dice un saludo con admiración para un teatro que ha tenido que adaptarse y ha creado postulados originales para un estado de cosas muy alejado del ideal. No cabe duda de que el arte es fuerza. Aplausos, dice
Patricia Castillo. Y hasta el momento son todos los comentarios que tenemos. Si todavía alguien o alguna en lo que nos despedimos quiere expresar algo o preguntarle algo a Ángel, sería el momento. Si no, nosotros estamos a punto de terminar la entrevista. No, no se pierdan la oportunidad de hacer sus preguntas con Ángel. Y por supuesto, vaya, ¿no? Vean, sigue el Festival de Teatro para el Fin del Mundo, ¿no? Sí, Agosto. Entiendo 10. justo este año, del 10 al 19 de agosto, estamos haciendo ya la edición conmemorativa de los 10 años. Va a ser en Tampico, seguramente habrá réplicas en otros lugares de la República, ya estaremos ahí informando con un poquito más de tiempo. Perfecto. Genial. Bueno, pues atentos a las redes de Ángel Hernández para que puedan vivir de forma más cercana esta experiencia en este festival, o seguir a Ángel en sus redes, en sus espacios virtuales, digitales, para que conozcan un poco más si les interesa estos temas y estas poéticas o la poética que Ángel plantea con este trabajo. Yo me despido con esto y si hay algún otro comentario, pues regresaré. Si no, pues muchas gracias, Ángel, y empezamos a despedirnos. De verdad, gracias, un honor y también mucho que reflexionar con todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Sí, muchísimas gracias a ustedes, es un Pues enorme gusto, de verdad, estar yo acá. yo conminaría a las personas a recordar nuestras redes sociales y dónde pueden encontrarnos, sobre todo, pues a ti, ¿no? Recuérdanos tus redes sociales, dónde te podemos ver, visitar. Sí, la página de Teatro para el Fin del Mundo es justo www.teatroparaelfindelmundo.com. La otra página es www.archivoentreguerras.com. Las dos están vinculadas. También estaría interesante que se mencione acerca de las actividades previas que estamos desarrollando para el 10º aniversario de TFM, que están involucradas en una serie de procesos de exposición, de laboratorios, de cursos y de conferencias también. Estamos llevando en Centro Escampado, que es el sitio de intercambio, de formación, de tratamiento, de práctica en relación a procesos de intervención, que está en el Estado de México, en el municipio de Manalco. Centro Escampado pues, es justo un centro comunitario en medio del bosque, en donde se están generando diferentes acciones formativas. Comenzamos con un programa de laboratorios enfocados específicamente a dramaturgia relacionada a procesos de intervención escénica. Entonces, bueno, síganlo. Tenemos el próximo laboratorio el primer fin de semana del mes de mayo. La dinámica es muy particular porque se trata específicamente de una residencia, de un retiro. Acampamos, generamos procesos de investigación, se generan escrituras también a partir de eso. Y todo en un contexto, pues, como decía hace un momento, de vital y necesaria autonomía. Es un proyecto festivo que hemos tratado de empujar desde hace muchos años, que por fin tuvimos la oportunidad de materializar, y pues los y las invito para que puedan acompañarnos también en estas actividades previas a la conmemoración de los 10 años de TFM. ¿Esta información dónde la pueden conseguir? También dentro de la página de Teatro para el Fin del Mundo, ya sabes. Justo en el menú está un apartado que es residencias. Perfecto. Y ahí está toda la información. Muy bien. Pues, queridos amigos, si no hay, no hay nada más que agregar, alguien dígame, deténgame. Nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en YouTube, hay varias listas en YouTube, ya tenemos varias semblanzas ahí, por favor revisítenlas, revisiten nuestro material, tenemos un material de archivo bien interesante que
pues bueno, ahora se suma nuestro querido Ángel Hernández y tenemos el gran honor de albergar información sobre su gran trabajo. Muchas gracias. Y pues ahora sí, nosotros somos Artillería Escénica. Una vez más, agradecemos a Ángel Hernández por tan amablemente venir y compartirnos todo este trabajo tan valiente, tan honesto, tan de corazón, tan de generar alternativas. Y pues a ustedes por seguirnos, al Seida por el apoyo que ahora nos da. Y pues muchas, muchas gracias.